Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Inventarios Cíclicos como parte del control de inventarios en almacén. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos también que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Erika Mori Coloma, especialista en gestión de almacén y distribución de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema inventarios cíclicos como parte del control de inventarios en el almacén. Adelante, Erika. Muy buenos días con todos nuevamente aquí reunidos, esta vez para tratar el tema de inventario cíclico como parte del control recurrente que debemos hacer a nuestras existencias dentro del almacén. Empecemos. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo el día de hoy? ¿Con qué conocimientos tienen que salir ustedes el día de hoy? ¿No? Hoy día vamos a brindar orientaciones acerca de la normativa a aplicar para realizar inventarios. Vamos a tocar inventario masivo, pero vamos a hacer más ejemplos respecto al inventario cíclico, así como qué tratamiento le vamos a dar para los sobrantes y faltantes, ¿no? Como resultado de esos inventarios, como parte de gestionar el almacén y la distribución de nuestras existencias. Siguiente, por favor. Bien. ¿En qué contexto, no, se da toda esta capacitación? ¿Por qué yo estoy aquí frente a ustedes tratando de darles herramientas y cómo preferentemente hacer las cosas, buscando un poco la estandarización de esta gestión, ¿no? Del control de inventarios, en este caso, que es lo que nos atañe esta vez? En el 2018, ¿no? Se da el decreto legislativo 1439, decreto legislativo que tiene por objeto establecer normas básicas sobre la administración financiera del sector público para su gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Entre los que ya la conformaban crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, incorporando lineamientos generales, ¿no?, para la gestión de bienes y servicios del sector público, su trazabilidad para la presupuestación, gestión y funcionamiento en las entidades públicas, empresas públicas y otras organizaciones que administran recursos públicos. ¿A través de qué? De este nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento. Asimismo, en el mismo año se da el decreto legislativo 1439, decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que no tiene otra finalidad que desarrollar este sistema, ¿no? Como bien dice, pueden ver en la diapositiva, establece los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos de este Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada bajo el enfoque de gestión por resultados. Se establece que el ente rector de este Sistema Nacional de Abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, la conforman el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, la Central de Compras Públicas y todas las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, que es en donde ustedes gestionan. Bien. Este rector, la DGA, ¿no?, mantiene coordinación e interrelación con los demás sistemas administrativos del sector público. ¿Recuerdan la diapositiva anterior? Bien. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa, ¿no? ¿Quiénes conforman esta integración intrasistémica? El Sistema Nacional de Abastecimiento comprende programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de las adquisiciones y, en donde aparecemos nosotros, la administración de bienes. Siguiente, por favor.
Bien. En el 2019 se aprueba mediante Decreto Supremo 217 el reglamento del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, en donde se desarrollan en el componente de bienes muebles todo lo que es el almacenamiento, la distribución, el inventario, el mantenimiento y la disposición final. Bien, a la aprobación de nuestra directiva, ¿no? Entran en vigencia las disposiciones establecidas en los artículos 18 y 19 del reglamento del Decreto Legislativo 1439, la Directiva 004-2021 que aprobamos el año pasado, a mediados de año, en el marco de este Decreto Supremo 217, ¿no? 2019. Bien, es importante recalcar, no dejar de mencionar que se deben dejar de aplicar las resoluciones jefaturales 118-80 INAP-DNA, que aprueban normas generales del sistema de abastecimiento en lo correspondiente al sistema de abastecimiento 5, unidad en el ingreso físico y custodia temporal de bienes, y sistema de abastecimiento 7, verificación del estado y utilización de bienes y servicios, así como la resolución jefatural 33590 INAP-DNA, que aprobaba el Manual de Administración de Almacenes para el sector público nacional. Siguiente, por favor. Bien. ¿Dónde desarrollamos los controles cíclicos? ¿Dónde desarrollamos los controles de inventario en general? La norma de aplicación directa que tenemos, en donde se dan las disposiciones para poder gestionar estas actividades, están en la directiva, es la directiva 004-2021, Economía y Finanzas 5401. Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles, aprobada mediante resolución directoral 11-2021 EF 5401, que fue publicada el 28 de julio del 2021. Asimismo, para gestionar los resultados que obtengamos de estos controles de inventario, vamos a aplicar de manera supletoria la directiva 006-2021, ya no la directiva 001-2015 CBN, ¿no? Sino que la directiva 006-2021 EF 5401, que se aprobó en diciembre del año pasado. Bien, siguiente, por favor. Bien, recordemos el objeto de la directiva para ir decantando en lo que es la gestión de inventarios. La directiva tiene por objeto establecer los procedimientos y actividades para la organización y gestión del almacenamiento, las operaciones de asignación y el traslado de bienes muebles a los usuarios finales. ¿Cuál es el alcance? Tiene alcance nacional y es de aplicación por las entidades públicas del sector público no financiero referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, es importante mencionar a las organizaciones y ahora vamos a ver por qué. Son aquellas organizaciones a las que se refiere el numeral 3.3 del artículo 3 del texto único ordenado de la Ley 30-225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 082-2019-F, y el artículo 3 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-F, que por tener a su cargo la administración de almacenes aplican también la directiva. Siguiente, por favor. Bien, es importante también que recordemos, ¿no?, que cuando hablamos de bienes muebles, también estamos hablando de las existencias dentro del almacén, lo que conocemos como existencias dentro del almacén. Entonces, vayamos a las definiciones. ¿Qué son bienes muebles? Son aquellos bienes que por sus características pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, incluyendo los intangibles y las existencias. Esto lo pueden encontrar en el artículo 4 del reglamento del Decreto Legislativo 1439. Entonces, ¿qué son las existencias? Son bienes muebles que se encuentran en custodia de manera transitoria en el almacén,
para atender las necesidades de las áreas usuarias. ¿Por qué ponemos de manera transitoria? Porque tenemos que recordar que el almacén es un espacio que nivela los tiempos en los que llegan los productos con los tiempos en los que se necesitan esos productos. Si bien es un producto A que se va a necesitar como A, pues puede entrar y salir en el mismo momento. Sin embargo, ¿qué ocurre si necesitas un kit conformado por un bien A, B, C? El tiempo de llegada de A, B, C puede diferir por muchas razones. Tiempos en el proceso de selección, plazos establecidos para la entrega para cada proveedor, dependiendo de la proveniencia de cada producto. Uno puede ser extranjero, otro puede ser de fabricación nacional, etc. Los diferentes tiempos en los que llegan A, B, C, el que llega primero va a permanecer de manera temporal dentro del almacén hasta que se complete el kit y puede estar ya disponible para su despacho, ¿no? Que el área usuaria tome conocimiento que ya se completó el kit y que pueda ya disponer de ellos para su distribución al punto de destino que ellos definan. Por eso es importante que sepan que un almacén es temporal. Mientras menos tiempo estén los bienes dentro del almacén, más eficiente es nuestra gestión. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué es la gestión de almacenamiento y distribución? Ahora que me hablas, Erika, de soy más eficiente si tengo menos tiempo, el producto en custodia, ¿a qué te refieres, no? Bien, es el conjunto de actividades para la administración de los bienes muebles que contribuyen a que las actividades de la CAP se ejecuten de manera eficiente y eficaz para el cumplimiento de la provisión de servicios públicos para el logro de un resultado. Ustedes, como parte de una unidad ejecutora, de un sector que ejecuta presupuesto, colaboran, apoyan para que el core business de su sector o la razón de ser de su sector, las áreas usuarias que tienen funciones principales que entregar a la población o de cara a un usuario final, ¿no? Lo puedan ejecutar de manera eficiente. ¿Qué significa esto? Que reciban alertas constantes de qué bienes tienen dentro de sus almacenes para que no se les venzan, que reciban alertas para que no pasen los 12 meses del año fiscal en el que debió usarse, debieron destinarse a algún punto de destino esos bienes, ¿no? Que tengan ustedes una estrategia de almacenamiento que les permita, por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, si es un producto A que se va a entregar como A, pues tenerlo en la entrada, ¿no? Cosa que entra y sale inmediatamente. Y que si es un producto A que va a esperar un producto B y C, vea la mejor zona, ¿no?, de ubicación para que estos bienes esperen sin interrumpir el paso de los bienes que tienen mayor rotación. A eso le llamamos estrategia de internamiento o slotting. Yo voy a ubicar mis bienes en donde voy a poder ir a hacer el menor recorrido en el menor tiempo cuando lo necesite. En donde van a mantener sus condiciones de temperatura y humedad, ¿no? Mientras esté en custodia en mi almacén. Por ejemplo, sabemos que un almacén que puede tener 6 racks de piso a techo tiene una variación de entre 2 y 5 grados de temperatura, poniéndonos en el contexto de un almacén de temperatura controlada. Un almacén entre 15 y 25 grados, ¿no?, que almacena productos farmacéuticos, por ejemplo, tiene esa variabilidad, por más que hayan validaciones, calificaciones, equipos de refrigeración, ventilación adecuada, siempre hay un grado de variabilidad. Entonces, dependiendo de hasta qué temperatura dicen mis condiciones técnicas que debo mantener almacenado mi bien, voy a ponerlo o en el piso o en el techo. Además de eso, tengo que ver cuánto pesa, qué dimensión tiene, qué rotación, la que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto me debe a mí permitir armar
una estrategia, un slotting de dónde va a ser la mejor ubicación para mi producto. Siempre teniendo como premisa que mi operario o yo me voy a dirigir a ese bien empleando el menor recorrido y el menor tiempo. Bien, los bienes no tienen que permanecer más de un año, ¿no? Hablábamos de las alertas al inicio. Apuntan a tener 0 colas de espera para la recepción de grandes volúmenes. ¿Cómo hago eso, Erika? Facilito. Creas un correo, citas@entidad.gov.pe y a través de ese correo, apenas recibas la notificación de tu orden de compra, te diriges al proveedor y le dices, tienes hasta tal fecha de plazo, según la orden de compra, para entregar tus bienes. Dime tú, ¿cuándo apuntas a entregarlo? A fin de evitar cola. Él te puede decir, yo lo voy a entregar el último día, el último minuto. Está en su derecho, pero por lo menos ya te permite a ti planificar si es que tienes que extender tu horario de atención. ¿Ok? Bien, lo ideal es que todos seamos razonables y que el proveedor te diga, estoy llegando jueves 11 de la mañana y, bueno, por el volumen tú ya puedas determinar cuánto tiempo te va a tomar, cuánto mano de obra tienes que asignar, qué equipos vas a necesitar. De repente son pesados, entonces con la estoca no es suficiente, o con la carretilla vas a necesitar un montacarga, ¿no? Entonces, todo eso que lleva una planificación, lo vas a saber creando este correo de citas @entidad.gov.pe, el nombre de tu entidad, ¿no? Garantizar la trazabilidad y el aseguramiento. ¿Cómo garantizo eso? Registrando todos los movimientos que se realizan dentro del almacén, los registro ya sea en mi WMS, que es mi sistema de gestión de almacenes, ya sea en mi SIGA o ya sea en mi Excel o en mi cuaderno si es que no tengo una computadora. ¿Qué registro? ¿Se acuerdan del slotting, la estrategia de internamiento? Pues esa es una de las cosas que registro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sale el producto, ya lo distribuí, yo sigo mis operaciones del día a día y llega una alarma de que se ha intoxicado cierta población. Y comienzan a investigar en qué punto ha podido sufrir ese bien alguna transformación que ha llevado a la intoxicación de la población. Entonces, es importante que cuando lleguen a auditarte a ti, tú sepas dónde estuvo almacenado ese bien. ¿Cuándo lo recibiste? ¿En qué condiciones lo recibiste? ¿Cuánto te demoraste en dejarlo en la ubicación que era correspondiente para la temperatura y humedad que necesitaba ese producto? ¿Cómo lo acondicionaste? Es importante si validaste o no tu empaque, si lo mandaste con paquetes de frío o con paquetes de gel. Si pusiste un data lawyer, el data lawyer te va a garantizar a ti que tu acondicionamiento funcionó, porque durante el traslado, durante el transporte, se mantuvo dentro del rango que tenía que mantenerse esos bienes. Ok, vayamos al slotting. ¿Dónde estuvo ubicado este bien? En tal nivel, en el 6º nivel. Oye, pero aquí decía que no podía pasar de 20 grados centígrados. Y en tu 6º nivel tú estás en 26, 25, 24. ¿No? Entonces, eso que nos permite corregir y evitar errores futuros, porque todo lo tienes registrado. No solo nos sirve para poder identificar dónde hubo el error, sino también para saber que no se debe volver a hacer. Nos permite, tenemos que garantizar poder ubicar los bienes con facilidad, ¿no? Lo que les explicaba. ¿Para qué? Porque nuestro principio siempre dentro del almacén tiene que ser lo más productivo posible. Tenemos que ser lo más productivo posible. Si nos mandan a sacar 100 pecosas en el día o 10 pecosas en el día, las 100 o las 10 tenemos que tratar de sacarlas en el día. Obviamente no 1000, ¿no? Se supone que estamos hablando dentro de la capacidad operativa que manejamos, ¿ok? Pero y para poder lograr eso tenemos que hacer el menor recorrido en el menor tiempo. Esa siempre tiene que ser nuestras premisas para cuando diseñemos
el almacén para cuando definamos el slotting o la estrategia de dónde voy a almacenar mis bienes. Para poder controlar todas estas gestiones, es recomendable procedimentar, que no es otra cosa que hacer tu paso 1, paso 2, paso 3 para mi recepción, para mi internamiento, paso 1, paso 2, paso 3, para mi acondicionamiento, paso 1, paso 2, paso 3, ¿y qué más? Para mi despacho, ok, pero ¿qué más? Para definir responsables y para definir documentos que se van generando o checklists, ¿no? Marcaciones o case que se van generando en cada paso 1, paso 2, para paso 3. Y eso en el marco de qué lo pueden hacer. Las herramientas están dadas en la Directiva 004-2021-EF 5401, que es la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución. Bien. Y otra actividad que les va a permitir gestionar de manera eficiente su almacén y la distribución de las existencias es los controles de inventario, que es lo que nos atañe hoy. ¿Por qué? ¿Por qué es importante controlar? Porque el almacén está en constante movimiento, es un ser vivo. En todo momento está entrando el bien, está saliendo el bien, está internándose el bien, está sacándose el bien o picándose, como se dice, picking y packing, para condicionarlo. Entonces, por eso es importante que el flujo que sigue el bien dentro del almacén no se cruce, ¿no? Para no confundirnos y despachar algo que de repente todavía está en control de calidad o internar algo que de repente se está yendo a la baja. ¿Ok? Entonces, y aparte de realizar un flujo que evite confusión dentro de las diferentes fases del almacenamiento, es importante por lo mismo que en todo momento son manos humanas las que pican, las que acondicionan, las que cierran la caja, las que cuentan, ¿no? Las que entregan al transportista, ¿no? Pueden cometer errores y por eso es importante hacer controles de inventario no solo una vez al año como estábamos acostumbrados con la directiva anterior, sino de manera recurrente. Y ahora vamos a aprender cómo más adelante. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades del responsable, ¿no? La participación del responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. Eso está establecido en el artículo 6 de la Directiva 004-2021. Y de todos estos literales que se mencionan, nos vamos a enfocar en el literal G, que es lo que nos congrega esta vez en este webinar. Y que es tomar las medidas necesarias para custodiar y controlar las existencias dentro del almacén. ¿Cómo tomo las medidas necesarias? Ahora te voy a enseñar. Siguiente. Bien. En el artículo 7, procedimiento para la rotación de existencias con permanencia mayor a 1 año con riesgo de vencimiento, es un artículo que hemos incorporado, ¿no? Un cómo hacer, ¿no? Para controlar de manera paralela a lo que es el control de inventarios, la permanencia de los bienes, ¿no? Si uno adquiere bienes, es para usarlos en el año fiscal, salvo sea pues bienes que sean adquiridos en el marco de defensa nacional, ¿no? Que vayan a atender algún siniestro, algo que requiera de ayuda del Estado hacia la población, como es defensa civil, ¿no? Y todo lo que lo involucra en los diferentes sectores, como por ejemplo los kits de ayuda o de pedagógicos o de juegos, ¿no? Que contrata el Minedu para entregarle a la población y sé que sus niños no dejen de aprender, se mantengan distraídos y asimilen de la manera menos traumática el evento que acaba de ocurrir. Esto va en coordinación con INDECI. O, por ejemplo, los bienes para defensa nacional que adquiere Senares, ¿no?
que van a salir del almacén cuando hay algún siniestro, por ejemplo, inundaciones en el norte, friaje en el sur, lluvias, las temperaturas anómalas en la selva, ¿no? Entonces, si no eres de ese sector, estás en la obligación de mantener tus bienes durante máximo 12 meses dentro del almacén. De ninguna manera tus bienes deben vencer, salvo sean sueros, ¿no? Y quizás otros productos que estén en tu almacén para atender una emergencia, como por ejemplo la mordedura de un can, la picadura de una araña, etcétera. Pero que si no ocurre, que es lo ideal que no ocurra, bueno, te llevó a que ese suero venza en tu almacén. Pero todo lo demás no debe ocurrir. Lo siguiente, bienes que están pendientes de baja. ¿Qué hacen en tu almacén? ¿Qué hacen en tu almacén si ya no van a cumplir una finalidad pública? Entonces, lo único que hacen todos estos bienes con permanencia pasados los 12 meses, que ya están próximos a vencer, que ya no se van a usar y que también de repente son candidatos a la baja, todos los que están pendientes de baja o ya están de baja esperando la disposición final, y lo único que hacen toda esta cantidad de bienes es ocupar espacio en el almacén. Y el espacio es dinero, porque muchos de nuestros almacenes los alquilamos. Además de eso, no solo ocupamos el espacio, sino también, ¿qué hacemos? Le asignamos seguridad, le asignamos electricidad si es que tengo que mantenerlo a una temperatura para que no oscile, se desestabilice, por ejemplo, la solución y pueda ser dañino o contaminante a una temperatura que no debe estar. Necesariamente tengo que llevar controles de inventario, porque por más que estén en mi almacén ya para desuso, igual los tengo que controlar. Porque al momento de dar la disposición final, tengo que justificar que si entraron 100, se van 100. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para que no tengas todo eso? O sea, son cosas en las que no tienes que emplear tu tiempo. No deberías estar preocupado por un bien que está más de 12 meses. No deberías estar preocupado por bienes que van a vencer. No deberías estar preocupado y gestionando tu almacén para bienes que están pendientes de baja o que ya están de baja esperando una disposición final. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aplicar este artículo 7. ¿Ok? Como ya lo hemos tratado en otras exposiciones y webinars, se lo voy a dejar de tarea para que lo lean. Está en la Directiva 4, 2021 EF 5401, artículo 7. Aplíquenlo y van a ver cómo la gestión de sus bienes va a mejorar y van a poder presentarle a sus jefes al final del mes o al final del proyecto. Jefe, mire, estábamos gastando tanto en alquiler y actualmente estoy generando un ahorro de 100.000 soles al año, 500.000, 1.000.000, 3.360.000 como se logró en el Minedu en algún momento. Entonces, ustedes tienen poder en sus manos para gestionar mejor, generarle ahorros al Estado y hacer más eficiente un proceso, sí. Siguiente, por favor. Bien, ahora entramos a lo que nos congrega. Lineamientos generales para la gestión de inventarios de bienes muebles en el almacén. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué son los inventarios? No es otra cosa que comparar lo que tengo físicamente con lo que tengo en mi lógico. Físico, lógico. ¿A qué le llamamos lógico? A nuestros sistemas en general, WMS, SIGA, SAP, el WMS del SAP, ¿no? O al Excel, porque es mi manera de registrar, ¿no?
o a mi cuaderno, en donde en mis formatos registro entradas y salidas y en todos los formatos impresos que están en las diferentes ubicaciones que tenemos dentro del almacén. Ubicaciones, entiéndase por espacios donde están almacenados los bienes. Siguiente, por favor. Bien, control de inventarios, ¿qué es? Es el procedimiento que consiste en ¿qué? Verificar físicamente los bienes muebles a una determinada fecha, corte, para contrastar las existencias en el almacén, sus cantidades y características con lo que figura en el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución o cualquier otro medio físico con el que se cuente. ¿Y para qué sirve? Para controlar las existencias e identificar diferencias que pudieran existir y proceder con el saneamiento administrativo que corresponda. Y solo controlar, Erika, no, también te va a permitir ver visualmente en qué condiciones está tu empaque exterior o en qué condiciones está tu empaque inmediato, ¿no? Porque en un almacén que no tiene temperatura controlada, almacenamos por pallet. Hasta ponemos pallet sobre pallet, si es que no tenemos rack. Entonces ahí veremos la parte externa, ¿no? Pero siempre es importante hacer ese ejercicio de cuando haces los inventarios, mover las cosas, moverlas, porque al sacarlas te encuentras algo. Siempre encuentras algo. Una vez en un almacén teníamos cunas. Cuando se hizo el inventario, se sacaron esas cunas y se encontró que las del medio estaban comenzando a presentar manchas negras. Entonces, ¿eso qué significa? Que hubo un mal secado de la madera, ¿no? Pero además, ¿qué más? Que durante el proceso de contratación no se consideró el control de calidad para la madera, porque si no se hubiera detectado en un análisis de laboratorio o estos centros especializados, estos CITES en donde tratan la madera, que esa madera no estaba bien secada. O de repente se solicitó y no se realizó de la mejor manera. Entonces ahí ya podemos encontrar a un responsable que de repente es un tercero y ya no le cuesta nada a la entidad tener que cambiar esos bienes, ¿no? ¿Y quién lo detectó? El almacén. ¿Cómo? Inventariando. Haciendo controles, ¿no? De la misma manera, cuando estás en un sitio, un espacio, un almacén de temperatura controlada, en donde la temperatura es de 2 a 8 grados, por ejemplo. Ahí no lo guardas en pallets, no lo guardas en empaques mediatos, sino lo guardas en empaque inmediato, mejor dicho, no en cajas, no en pallets, sino en empaque inmediato. Entonces ahí te permite ver si hay alguna filtración, si se ha mojado, si de repente el ambiente está muy húmedo, que está humedeciendo las cajas, ¿no? Bien, un consejo aquí. Siempre que veas que todo está perfecto en tu almacén, que todo está calmado, que todo está en orden, a ese sitio anda y levanta. Siempre que un almacén está calmado, es un mal signo de algo. Vas, especificas un inventario, no por ABC, no un cíclico para ABC, sino uno determinado, uno especial para ese espacio, para ese bloque, para esa zona, y revisa. Siguiente, por favor. No, tipos. Bien. ¿Qué tipos de inventario tenemos? En general, tenemos los masivos y los cíclicos. Los masivos ya los veníamos implementando cada corte de año fiscal, ¿no? Que es la verificación de todos los bienes muebles que se encuentran físicamente en el almacén. Todo. Agarro, paro y lo que hago es, si este es mi espacio de almacén, ¿ok? Mi comisión, mi grupo de inventariadores lo divido en dos, ¿ok? Y uno sale y lo hace en este sentido, ¿ok? Y el otro grupo
sale y lo hace en sentido contrario. De manera que están juntos, al salir, se cruzan en un punto y nuevamente se vuelven a juntar al inicio. ¿Qué es lo que logro con eso? Doble barrido. El barrido tiene que ser a lo que camino y encuentro, cosa que el siguiente que está viniendo en dirección contraria a mí va a volver a verificar. Y entonces, al final, al inicio, nuevamente cuando nos encontremos, al final del inventario, contrastamos ambas cantidades. Si coinciden ambas cantidades y además coinciden con el lógico, ¿se acuerdan que era el lógico? Sistema, WMS, SIGA, Excel, registro físico. Si mis existencias físicas coinciden con mi lógico, ¿no? Entonces, ok. Pero si uno de los conteos dice 10, el otro conteo dice 12, ni siquiera lo comparo con mi lógico. Nuevamente, esas diferencias detectadas en campo las vuelvo a recontar. Confirmamos uno de esos, si era 10 o era 12, y se va ya al lógico. Y el lógico tendrá que contrastarse. Si era 12 y el lógico dice 12, perfecto. ¿Ok? Bien, y el cíclico es el de manera recurrente, ¿no? Es la verificación de todos los bienes muebles que se encuentran físicamente en el almacén, pero en un periodo determinado. ¿Y cómo lo hago? Ahora te voy a enseñar. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué etapas tiene un inventario, ¿no? En general, ¿no? Esto, para el masivo, hemos considerado 3 etapas, la de preparación, la de ejecución y la de lectura de resultados, ¿no? Ya tu trabajo en gabinete para ver qué es lo que encontraste y qué decisión vas a tomar a partir de ello. Bien, para la preparación, ¿no? Consiste en planificar y programar la realización del inventario, ordenar los bienes muebles del almacén para el inventario. Es muy importante esto, que si tu lógico dice que está, no sé, pues la bobina de fierro que está en piso en la zona tal, si tu lógico dice eso, que tu físico también lo contemple, ¿no? Porque tú vas a tener que ir a ese sitio que te dice el lógico y encontrar la bobina. ¿Ok? Entonces, ordenas los bienes muebles del almacén para el inventario. Erika, ¿pero no se supone que debe estar ordenado siempre? Sí, pero acuérdate que el almacén es un ser vivo. Entran y salen productos todo el tiempo. Y siempre por eso, al final del día, vas a encontrar a veces pallets en medio de la zona del pasadizo, por ejemplo. Entonces, es importante que siempre cierren bien su día ordenando estos bienes muebles, no solo para el inventario, sino en el día a día, ¿no? Por eso es importante los inventarios cíclicos, pero ya vamos a llegar a eso. Identificar toda la documentación de ingreso y salida de los bienes muebles para su corroboración. Verificar que los registros en el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución o cualquier otro medio físico con el que cuente el almacén se encuentren actualizados. ¿Qué es esto? Así como digo, y el lógico dice que la bobina de aluminio tiene que estar en el piso zona A3, lo mismo, pues, si voy al piso y digo, oye, pero acá no solo hay bobina de aluminio, también hay estos ladrillos. Ok, voy a mi lógico y, oye, los ladrillos no están en ningún lado. Ah, entonces, ¿qué pasó, no? Y ya, bueno, será un resultado de sobrante en tu inventario, pero por lo menos ya contrastaste que tu lógico lo tiene o no lo tiene. Suspender, para el masivo, en coordinación con las áreas usuarias, la emisión y o presentación de pedidos de atención de almacén y pedidos de entrada al almacén por un periodo prudencial antes del inicio de inventario. ¿Se acuerdan los pedidos de atención de almacén? ¿No? Que no son otra cosa que los memos que envían al almacén para generar las PECOSAs, el PECOSA, ok. Los pedidos de entrada al almacén, que son estos documentos que nos ordenan al almacén ingresar algo de una procedencia diferente a una orden de compra o a una compra, ok. Bien, acá recalcar,
el almacén es autónomo en sus decisiones internas. ¿Dónde almacena? ¿Cómo controla? ¿Qué temperatura, humedad? ¿Lo va a hacer en función a las especificaciones del producto? Sí, pero quien toma las decisiones internamente es el almacén. Lo único que no decide el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución es qué entra y qué sale. Por eso es que tenemos estos pedidos. Y esos pedidos son los que a nosotros nos facultan a recibir algo, también la orden de compra, o despachar algo. ¿Ok? Bien. Suspender el internamiento de bienes muebles recibidos durante el periodo de inventario. Estos quedan temporalmente en la zona de recepción y serán internados una vez concluido el inventario. Despachar los bienes muebles pendientes de atención que cuenten con PECOSA. Caso contrario, deben extornarse o anularse todas las PECOSAs no despachadas a fin de no tener bienes muebles en tránsito. ¿Y por qué? Porque ustedes saben perfectamente que cuando se gira, se elabora la PECOSA, automáticamente descarga del CARDEX. Entonces, es por ese motivo que en la Directiva 004-2021 se han dado las herramientas y las disposiciones para que ustedes, con este pedido de atención de almacén, trabajen todas las fases del almacenamiento y la distribución hasta el punto en el que el bulto o el bien mueble está puesto a pie de camión, listo para salir. Y es ahí, en ese minuto que generan la guía de remisión, que generan el PECOSA. ¿Para qué? Para que no lo generen antes y no trabajen con una diferencia de inventario. ¿Por qué? Porque el PECOSA descarga del CARDEX el bien. Entonces, vamos a descargarlo ¿cuándo? Cuando lo generemos. ¿Cuándo? Cuando esté a pie de camión. Listo para salir. Dotar al equipo de verificadores de los medios adecuados para realizar la verificación de cada uno de los bienes muebles. ¿Qué es esto? Lapicero, lectora, dependiendo del el grado de automatización que tenga su almacén, les darán lápices, tableros, lupas, ¿no? Dotar de celulares para tomar fotografías de cómo se van encontrando las cosas, etc. Bien. ¿Cómo se ejecuta? La OGA constituye la comisión de inventario mediante resolución. La misma comisión que se conforma para el inventario anual de bienes muebles patrimoniales u otros bienes la misma comisión que se nombra para bienes patrimoniales es la que tiene que hacer el inventario de los bienes de existencia, de los almacenes. ¿Puede contar con un equipo de verificadores? Sí, servidores públicos o terceros, pero no deben pertenecer al... este personal no debe ser del almacén. El almacén, de ninguna manera, el equipo de almacén interviene como verificador. Puede acompañar para ubicar los bienes, pero de ahí observa. No dice, no toca, no mueve, no habla. El hecho de que se tercerice, no exime, o que se tercerice la verificación para el inventario, no exime a la comisión de inventario que suscriba o la suscripción del informe final del inventario y de la firma del acta de conciliación contable. Bien, y aquí vamos a aplicar el conteo cruzado al barrer. ¿Se acuerdan cuando les presenté mi servilleta y cómo iba un grupo de verificadores y otro grupo de verificadores y se cruzaban acá y seguían su camino y se volvían a encontrar acá al inicio? Ok, se va a hacer barrido hacia la derecha, barrido hacia la izquierda, ¿no? Y se va a contrastar al barrer, se va a contrastar lo obtenido, el conteo, ¿no? La información obtenida del conteo entre ambas verificaciones. Si coinciden, recién suben a contrastar con el lógico, con su WMS, con su SIGA, ¿ok? Con su Excel, con su cuaderno de control de inventarios, ¿ok? Bien. Resultados. La comisión de inventario remite a la OGA el informe final del inventario con los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el contenido mínimo establecido en el anexo 9 de la directiva.
La información debe registrarse en el módulo de almacenes del sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución o cualquier otro medio físico, tu Excel, tu cuaderno, con el que cuente la entidad dentro de los 10 días hábiles de presentado el informe final del inventario OGA, y también hay que tener en cuenta que dicho registro no debe exceder del 31 de enero de cada año. Es decir, que a la fecha ya deben haberlo hecho. Siguiente, por favor. Nada de esto es nuevo para ustedes, lo hemos tratado en 2 oportunidades el año pasado. El último webinar fue antes de quincena de diciembre, si mal no recuerdo. Así que espero que todos hayan tenido unos inventarios exitosísimos, masivos, exitosos. Bien, ¿qué incorporaciones nuevas hicimos a la norma, a la Directiva 4/2021? En el numeral 44.2, artículo 44 en inventario masivo, se dispuso que la Comisión de Inventarios de Existencias iba a ser la misma que la patrimonial. ¿Cuál iba a ser la estrategia de toma de inventario que quedaba antes a criterio de cada almacenero? Pues ahora, en el numeral 44.6 del artículo 44, inventario masivo, establecemos que los conteos se dan de manera simultánea y en sentido opuesto, ¿no? Efectuando un inventario al barrer. Para que luego estos dos equipos de verificadores contrasten lo que han encontrado y si coinciden, comparan con el lógico. Si no coinciden, vuelven a contar. Bien. No existía tampoco un plazo, ¿no? De cuándo debíamos registrar, cuándo debíamos presentar. Todo se remitía a lo establecido por contabilidad pública, que era al tercer trimestre de cada año, al finalizar, ¿no? Bien. En esta directiva establecemos en el numeral 46.2 del artículo 46, resultados del inventario masivo, que la información se registra dentro de los 10 días hábiles de presentado el informe final del inventario a la OGA y como máximo al 31 de enero. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ya hemos visto lo que es el inventario masivo. Es algo que se debe dar, es una actividad que tiene que darse por lo menos una vez al año, ¿no? Y antes de pasar al inventario cíclico, que es algo que debe darse de manera recurrente, vamos un poco a ver cuáles son las diferencias para que ya entren con esa mirada a lo que es inventario cíclico. Un inventario periódico, se elabora un registro de todos los activos o existencias en el almacén según la planificación logística, semestralmente, anualmente. Nosotros hemos exigido que sea anual. Se lleva a cabo en momentos concretos del año, normalmente inicios de enero, al corte del año fiscal anterior. Los operarios deben dejar sus quehaceres para dedicarse al inventario. ¿Se acuerdan? Se suspenden las actividades de recepción y despacho. Detecta errores acumulados en el tiempo, ¿no? Entonces, un error que ocurrió en enero, recién te das cuenta en diciembre y obviamente no te acuerdas qué pudo pasar porque han pasado casi 12 meses y difícil mantener la memoria. Tienen como objeto cumplir las obligaciones fiscales u otros trámites burocráticos que tienen que ver más con la conciliación contable. Entonces, ¿qué es el inventario cíclico? A diferencia de esto que acabamos de ver. Mientras el inventario periódico, el inventario masivo, se elabora un registro de todo lo que está en el almacén, el inventario cíclico te realiza registros cíclicos por grupos, día a día, o en el plazo que tú has establecido realizarlo. Es un proceso rutinario de todos los días, las mismas cantidades de diferentes ítems, todos los días, ¿no? Bueno, dependiendo del plazo que ustedes establezcan, que dependerá de la cantidad de bienes que tienen almacenados. Vamos a ver cómo calculamos eso más en breve. No obliga a parar las operaciones logísticas de almacenamiento y distribución. Te permite detectar errores en el momento. Si algo ocurrió en enero, pues en enero te enteras por qué ocurrió esa diferencia. Oye, me olvidé de registrar, registra, ya está, ¿no? Entonces a diciembre no encuentras un sobrante, pues, ¿no?
Incrementa la fiabilidad en el registro del almacén. Sí, porque lo estás corroborando todo el tiempo, tu físico con tu lógico, tu físico con tu lógico. ¿Coinciden, no coinciden? ¿Hay sobrante, hay faltante? Ok, vamos a actuar de esta manera y saneamos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué debemos saber del inventario cíclico? Que comprende la verificación y conteo físico de los bienes muebles que se encuentran en custodia en el almacén. ¿Con el fin de qué? Con el fin de identificar oportunamente las diferencias físicas que pudieran existir respecto al registro en un determinado periodo. La verificación física se realiza con personal de almacén. Erika, pero hace poco no dijiste que el almacén no podía intervenir en la verificación. Ese es para el inventario masivo. Para el inventario cíclico es una atribución del mismo almacén poder hacerla. Es una prerrogativa, es una obligación del almacén realizarlo. Entonces, el inventario cíclico es obligatorio y se realiza sin paralizar las actividades de almacenamiento y distribución. Para ello, se efectúa la suspensión temporal de los movimientos del grupo de bienes muebles objeto del inventario cíclico. Si este día me toca contar clase A 100 bienes, esos 100 bienes se paralizan momentáneamente. ¿Qué tiempo? El tiempo que me dure el conteo. Pueden ser 2 horas, 3 horas, mediodía. Los resultados de la verificación y conteo físico se comparan con los registros efectuados en el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución o en el registro de control visible del almacén y se identifican las diferencias. Las diferencias que se adviertan son investigadas a fin de proceder con el saneamiento que corresponda, sobrante, faltante. Vamos a ver más adelante cómo se va a tratar eso. El responsable de la gestión de almacenamiento y distribución selecciona diariamente los bienes muebles a inventariar. ¿Quién dije? El responsable de almacenamiento y distribución, de la gestión de almacenamiento y distribución. Por eso es que es una actividad interna. ¿Ok? Entonces, este responsable selecciona diariamente los bienes muebles a inventariar y supervisa la ejecución del inventario. Supervisa la ejecución del inventario. No hay ninguna comisión de inventario. Es el mismo responsable de almacén. ¿Ok? Supervisa de manera que asegure corroborar las existencias en el almacén y el estado de conservación. ¿Se acuerdan lo de las cunas? Qué importante es mover los bienes que inventarías. ¿Ok? Y tiene que hacerlo por lo menos para cada tipo de bien 2 veces al año. Eso está establecido en la directiva. Muy bien. La frecuencia para la realización del inventario cíclico es definida en función al valor de los bienes muebles, el nivel de rotación, identificación de los bienes muebles que forman parte de las diferencias de inventario inmediato anterior, entre otros. Entonces, yo aquí le voy a poner foco a lo que tiene mayor valor, a lo que tiene mayor rotación, porque se mueve muy rápido, entonces es muy fácil a que generar diferencias, que se me quede un bien o que coja un bien de más, ¿no? O un bien que haya tenido alta siniestralidad, que en todo momento se lo estén robando. Por ejemplo, útiles de escritorio en época escolar. Bien. Entonces, la metodología, ¿cuál es? ¿No? Para efectuar el inventario cíclico depende de la naturaleza de los bienes muebles almacenados, ¿no? Y uno de los criterios que te voy a presentar a continuación es el inventario cíclico ABC. ¿Qué es el ABC? No es otra cosa que identificar por A, por B y por C el grupo de bienes que tú tienes dentro de tu almacén. ¿Y qué criterio le vas a dar? Te sugiero que empieces por el criterio de valor. Puede ser el de mayor rotación también, ¿no? Puede ser el de mayor siniestrabilidad también, pero de repente, como el de mayor siniestrabilidad es un grupo específico, un ítem de 1000, de repente a ese le puedes hacer un conteo cíclico específico, ¿no? Uno solo para él, determinado. Una vez al mes voy a contar estos bienes y veré si se siguen desapareciendo o no.
¿ok? Pero bueno, volvamos al tema del valor, ¿no? Yo selecciono en función al mayor valor, mediano valor y bajo valor, como bienes A, B, C. ¿Cuáles son mis bienes clase A? El 20% de mi inventario, que signifique el 80% de mi valor dentro del almacén. Mis bienes clase B serán el 15% siguiente del valor de mi almacén. Ahí vamos, 95% del valor. Y mis bienes clase C serán el 5% restante del valor para llegar al 100% de mi valor total. Primero, clase A, los bienes que son la cantidad de bienes. Si tengo 100, 20 bienes, los 20 primeros bienes que me significan el 80% de mi valorizado del almacén. Luego, B, les pondré a aquellos bienes que suman el 15% restante de mi valor, 95%. Y C, los que suman el resto, el 5% restante, los de menos valor, ¿verdad? Siguiente. Vamos a hacer el cálculo. Bien, ¿cómo clasificamos ABC? Facilito. Tenemos los bienes, los ítems del 1 al 10, ¿ok? Tenemos los bienes, los ítems del 1 al 10 y las cantidades en la segunda columna de cada tipo de ítem. El ítem llamado 1, el ítem llamado 2, el ítem llamado 3, 4, 5, 10. Y las cantidades de cada uno de los ítems. Asimismo, tengo los precios unitarios de cada uno de los ítems llamado 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué hago? Un valor total de mis ítems. Entonces, ¿qué hago? Multiplico mi cantidad por mi precio unitario. Mi precio total o mi valor total del ítem va a ser mi ítem 1 tiene un valor de 104. ¿Y de dónde sale ese 104? De multiplicar 52 por 2. 52 unidades del ítem 1 por el precio unitario de 2. Mi ítem 2 me da un valor total de 348. ¿Y de dónde sale? De las 87 unidades del ítem 2 por el valor unitario de cada una de esas 87 unidades. 348. Y así sucesivamente, hasta llegar al valor de mi ítem 10. Perfecto. ¿Cuál es el valorizado total de mi almacén? 9.076. ¿Y de dónde sale eso? De la suma de todos los precios totales o valores totales de la cuarta columna. ¿Hasta ahí estamos? Creo que sí. Bien. Ahí no hago otra cosa que valerme de la herramienta Excel, sombreo desde ítem, cantidad, precio unitario, precio total, hasta el 10, 15, 8 y 120. No cojo el 9.076. Esa fila no la cojo. Cojo desde ítem, cantidad, precio unitario y precio total hasta la fila número 10. La sombreo, ¿no? Y me voy a la opción de ordenar. Selecciono ordenar por la cuarta columna, que es el valor total o precio total, en función a los valores, ¿no? Ordenar según valor, no te da opciones como en orden alfabético, no, en orden valor, ¿ok? Y el criterio que le vas a seleccionar de ordenamiento es de mayor a menor. ¿Por qué? Porque tú quieres que arriba queden los ítems que tienen mayor valor. ¿Ok? Entonces le pones aceptar y sale el cuadro de abajo. El cuadro que vemos pintado en plomo, mostaza y no sé qué color es ese. Ocre. Naranja. ¿Ok? Bien. Cuando le mandé ordenar, ojo que solo se ordenó la parte verde, las 4 columnas que había seleccionado primero.
ya entonces le agrego una quinta, sexta y séptima columna para poder hacer la identificación que les estoy mostrando en ese cuadro. Entonces, ordené de mayor a menor valor, y ¿qué me doy con la sorpresa? De que los ítems 3 y 7 son los que tienen mayor valor. Por eso es que me quedan arriba en la fila, en toda la tabla. Asimismo, los siguientes con mayor valor son 4, 2 y 6 en ese orden, y los siguientes en mayor valor son 10, 1, 5, 8 y 9 en ese orden. Quedando el de mayor valor primero y el de menor valor último. Suma de la columna PT, 9.076. No he movido nada más que la ubicación de los ítems, dejando los de mayor valor arriba y los de menor valor abajo. Perfecto. Me voy a la columna quinta, a la columna 5, a la columna fracción. Y calculo cuánto es 4.000 de 9.076. ¿Cómo lo calculo? Dividiendo 4.000 entre 9.076. Lo mismo hago para el ítem 7, lo mismo hago para el ítem 4. 3.250 entre 9.076. 700 entre 9.076. 348, el ítem 2, entre 9.076. Y así voy llenando mi columna fracción, que no es otra cosa que el porcentaje que me significa ese ítem respecto del valor total. Entonces, ya habiendo hallado mi columna 5, hago una sumatoria, ¿no? De arriba para abajo, y me estanco al momento que me da el 80% del consolidado, de la sumatoria, perdón. Entonces, 44 bajo, 44 más 36, qué casualidad, me dio 80. Ok, ahí me estanco y a esos los nombro, los clasifico como tipo A. ¿Recuerdan? El 20% de ítems que me significan el 80% del valor. Ahí tienes, 2 ítems de 10, 20%, que suman el 80% del valor acumulado. 4.000 más 3.250 es el 80% de 9.076. Hasta ahí estamos. Oye, Erika, pero acá, pucha, te ha salido perfecto, ¿no? 2 de 10, 4.000, 80 de 9.000. Sí, puede ser un 1% más, 1% menos. De repente no te coge el siguiente ítem, pero tú quieres considerar al ítem 4 como clase A. Ese criterio lo puedes manejar, pero la diferencia es mínima. No lo estás haciendo, ¿para dónde corre el viento? Ay, entonces quiero que caiga acá. No. Le metes ciencia, le metes metodología, y la metodología que estás aplicando aquí es la de Pareto. ¿Ok? Que el 20% de tus bienes corresponden al 80%, en este caso, del valor de tu inventario total del almacén. Bien, seguimos hallando porcentajes, ¿no? Perdón, ya los hallamos, seguimos sumando. Dejamos de sumar 4.000 y 3.200, seguimos más abajo. Y tenemos 700 más 348 más 325, y te da aproximadamente 15% adicional, ¿no? En realidad se está pasando, son 16%, pero lo manejo, porque la distancia es mínima y por las cantidades muy parecidas entre 2 y el 6, lo mantengo dentro del tipo B y defino esos 3 como mi tipo B. Y el resto corroboro que sume un 5% para completar mi 100% del valorizado de mi inventario y lo defino como clase C. Un enter más, porfa, para que aparezca el 5%. Bien.
Entonces, ya hemos definido nuestros tipos, nuestra clase ABC de nuestros bienes en el almacén. Por criterio, si tú tienes bienes de alto valor o de mayor acumulación de valor o de mayor rotación, ¿es a quienes tienes que prestarle más foco? Sí. Sí. Por eso, a esos bienes le vas a hacer lo que se te plantea en el numeral 47.7 de la directiva. En su artículo 47 te dice: el conteo de los bienes clase A los vas a realizar una vez al mes, un barrido al mes, ¿ya? Lo que te va a dar como conteo o número de barridos 12 al año. ¿Cuántas veces vas a contar clase A en un inventario cíclico? 12 veces al año. En tus registros de inventario cíclico tiene que salir que contaste 12 veces el ítem 3 y 12 veces el ítem 7, que lo verificaste, que hiciste control de inventario 12 veces al año. Para el caso de B, vas a hacer el barrido de todos los bienes clase B, es decir, los ítems 4, 2, 6, toda la cantidad que suma 35, 8, 7 y 6, 5, toda esa cantidad la vas a distribuir en 3 meses para que en 3 meses puedas contabilizar todo. Y lo mismo con los clases C. Los ítems 10, 1, 5, 8, 9, los vas a contar una vez cada 6 meses. Es decir, sumas 15, 52, 14, 75, 35 y lo distribuyes en tus días hábiles en 6 meses. Y esa cantidad vas a ir contando cada día para que tu barrido lo hagas en 6 meses. Siguiente, por favor. Usemos otros números. Tú ya definiste ABC y viste que las ubicaciones en las que has distribuido, has definido, ¿no? Que un criterio más para tu slotting o tu estrategia de almacenamiento, tu estrategia de ubicación, va a ser tu clasificador ABC, para que tengas unificado tu ABC, ¿ok? Bien. Entonces, le has asignado ubicaciones en función al peso, en función a la humedad y temperatura, en función al nivel de rotación, ¿no? Has analizado tu estrategia, has definido tu slotting y tienes como resultado que en todo tu almacén, tus tipo A, tu clase A, ¿no? Te ocupan 600 ubicaciones o 600 posiciones, ¿no? ¿Qué son ubicaciones? ¿Qué son posiciones? El espacio donde entra el pallet, el espacio donde entra la caja en el anaquel. ¿Ok? Bien. Entonces, para A tiene 600 ubicaciones, para B 240 y para C 240 también. Y tú defines que la frecuencia de conteo va a ser para el A mensual, para el B no me quiero estresar, lo voy a hacer semestral, total a mí, la directiva me obliga a que sea 2 veces al año, así que feliz. Y el C lo voy a hacer anual o no lo voy a contar porque es mínimo en mi almacén, ¿no? Cumpliré con el tema de las 2 veces al año. Ok. ¿Cuántos conteos tengo que hacer al mes para darle un enfoque mensual de tus actividades mensualizadas? En el tipo A voy a hacer el conteo de los 600, es decir, de todo al mes, porque he establecido que mi frecuencia de conteo sea mensual. ¿Cuántos conteos voy a hacer para el tipo B? Como son 240 y he establecido que sea semestral, 240 lo divido entre 6 y me da 40 conteos al mes. Bien.
De 240 ubicaciones, voy a contar al mes 40 ubicaciones para que en 6 meses barran las 240 ubicaciones. ¿Estamos? Este es un ejercicio, ojo. Tengo 240 ubicaciones en C. Tengo una frecuencia de conteo que establezco que sea al año. Ok. Conteos al mes va a ser 240 entre 12, es decir, 20 ubicaciones al mes. Bien. Si yo tengo 22 o 20 días hábiles al mes, ponle 22 días hábiles al mes, ¿cuántas posiciones debo contar al día? ¿Cuántas ubicaciones debo contar al día? 600 entre 22. 40 entre 22. 20 entre 22. Porque no he hecho otra cosa que mi conteo total del mes, dividirlo entre el número de días hábiles o los días laborables. Lo que me va a dar el conteo de posiciones por día. Llegando al resultado de ¿qué? De que voy a contar 27 posiciones para el tipo A todos los días para poder cumplir con lo que establece la norma. 2 posiciones del tipo B todos los días para cumplir lo que establece la norma. Y lo mismo con C. Una posición al día de C para cumplir con la norma. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué resultados encontramos? ¿No? Podemos encontrar 2 resultados de todo este trabajo de control, de monitoreo de inventarios. ¿Qué resultados pueden ser? Bien, que esté el bien, ¿no? Que se encuentre y coincida con el lógico, o podemos encontrar que nos falte o que nos sobre. Bien. Los bienes muebles sobrantes son aquellos que luego del proceso del inventario cíclico o masivo exceden la cantidad registrada en el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución o en el registro del control visible de almacén. Entonces, una vez identificado tus bienes sobrantes, ¿no? Y teniendo en cuenta las causas de su origen, tú vas a realizar lo siguiente. Cuando el ingreso de bienes muebles no fue considerado en los registros de control visible del almacén y o en el sistema informático de soporte a la gestión del almacenamiento y distribución, se procede a hacer el registro correspondiente. ¿Cómo? Ay, lo voy a registrar. No, tienes que tener una guía. Tienes que tener una PECOSA si te llegó por distribución de un almacén central. Tienes que tener una orden de compra o una resolución de donación o cualquier documento que te sustente el ingreso. Más la guía que recibes de quien te trajo el producto, vas a poder proceder con esta primera disposición. Procedes a registrar el registro correspondiente. ¿Ok? Porque estás verificando de que tiene un origen y que debió ser registrado y que por A o B motivo no se registró. Ok, pero lo hago porque tengo todos los requisitos para hacerlo. ¿Recuerdan en la fase de recepción de la actividad de almacenamiento que veíamos todas las disposiciones para poder recibir un bien? Parte de ellas es contar con todos estos documentos que justifiquen la procedencia del bien, ¿no? Y con eso tengo ya la facultad para poder hacer el registro correspondiente. Bien, otra acción es que cuando los bienes muebles han sido entregados en menor cantidad a la autorizada en el PECOSA, corresponde despachar los bienes muebles pendientes de entrega, salvo que el punto de destino solicite la reducción del pedido, para lo cual debe extornarse o anularse el PECOSA y emitir uno nuevo, acorde a la cantidad entregada. Entonces, esta no es otra cosa que despaché menos, ¿no? Mi PECOSA decía 100 y mandé 80. Entonces, en destino llegó 80, sale la alarma de que ha llegado menos, inmediatamente volteo a mi almacén y vuelvo a recontar. ¿En dónde se quedó? Uy, hice mal el picking. Uy, hice mal el acondicionamiento, no metí todo en la caja. Ok, bueno, lo mando en el siguiente envío. No me queda de otra. Voy a tener que meterlo en el siguiente envío para poder
completar ese PECOSA, ese documento que está en destino. O también puede ocurrir que el destino te diga, no, ¿sabes qué? Suficiente para mí 80, cámbiame los documentos. Entonces, ahí ya se hace la gestión de retornar los documentos, anular esa PECOSA, sacar otra PECOSA y poder ya quedar, salvar la diferencia encontrada como sobrante, ¿no? Porque ya se arregla o bien enviando el producto o bien cambiando los documentos. Ok. Bien. Los bienes sobrantes cuyo origen es distinto a estas dos causas que acabamos de ver, ¿ya? Se incorporan en las existencias del almacén teniendo en cuenta lo siguiente. En un plazo no mayor a 30 días hábiles computados desde la identificación del bien mueble sobrante, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución emite un informe dirigido a la OGA. La OGA, de encontrarlo conforme, en un plazo no mayor a 15 días hábiles computados desde el día siguiente de recibido el informe, emite una resolución autorizando la incorporación de los bienes muebles sobrantes a los registros del almacén. Se incorporen los registros de control visible del almacén y el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución, mediante que la NEA diferencia de inventario. Es muy importante que después de todo este saneamiento, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución, ¿no?, adopte las acciones correspondientes a fin de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y por qué, Erika? Si hay solución, ¿no? O sea, o envío el producto, o me devuelven los documentos y los vuelvo a generar, o bueno, ya hago el trámite de hacer mi informe técnico para que la OGA pueda autorizarme e inyectar estos bienes en el inventario con una NEA de diferencia de inventario. No, pues, pero date cuenta, te quita tiempo, te distrae de tus quehaceres. No es lo único en lo que estás enfocado. Tú en tu día a día tienes que seguir internando almacenes, verificando lo que recepcionas, picando, extrayendo bienes de sus ubicaciones para condicionarlos, embalarlos y despacharlos, ¿no? Entonces, de pronto te sumas una tarea que te distrae. Ahora, y eso en el mejor de los casos, porque te diste cuenta de que la diferencia fue cuando, o sea, te alertaron de la diferencia cuando los bienes estuvieron en el almacén. ¿Y qué pasa si ya llegaron a su destino? Si es un sobrante, creo que no va a haber problema, porque todos están felices cuando reciben de más. Pero ¿y qué pasa si es un faltante? Ahora vamos a ver. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Los bienes muebles faltantes son aquellos que luego del proceso de inventario cíclico o masivo se determinan que no se encuentran físicamente en el almacén, a pesar de encontrarse registrados en el sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución o en el registro de control visible del almacén, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? ¿No? Una vez que hemos identificado que faltan los bienes, ¿a qué causas se pueden deber? ¿Cuáles son sus causas de origen? Pues las que vemos en la diapositiva. Robo, hurto, ¿cómo debemos actuar? Organizando un expediente de las investigaciones realizadas acompañadas de la denuncia policial correspondiente. Pérdida, se organiza un expediente de las investigaciones realizadas. ¿Cuál es la diferencia con el robo, hurto? La denuncia policial. Merma, en caso de bienes muebles que por su naturaleza se volatilicen, la merma es aceptada siempre y cuando esté dentro de la tolerancia establecida en la norma técnica respectiva. Cuando la merma ocurra por otras circunstancias, ya sea por la acción de animales o supere la tolerancia establecida, se informa de la situación para las acciones correspondientes. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta, por favor, que tanto como en sobrantes, aquí también en faltantes, ¿no? Es importante que el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución adopte las acciones correspondientes a fin de que nuevamente no ocurra un faltante dentro del almacén.
Vamos a cometer errores. El almacén es un ser vivo. En todo momento entran bienes, en todo momento se están verificando, en todo momento se están almacenando, en todo momento se están picando, en todo momento se están acondicionando, en todo momento se están embalando, en todo momento se despacha. Y somos seres humanos. Vamos a cometer errores, pero que cada error no sea descubrir la pólvora. Cuando uno gestiona el conocimiento de todas las diferentes situaciones, cuando uno registra todas las diferentes situaciones que hemos vivido, hasta ya actuamos en automático. Y atendemos las reparaciones, las soluciones, las damos más rápido, de manera más rápida. ¿Ok? Bien. ¿Qué incorporaciones normativas acerca del inventario cíclico y sus resultados se han realizado? Así como el inventario masivo hace un rato vimos, ¿no? Antes no estaba establecido un criterio para la aplicación ni una metodología para la aplicación del inventario cíclico, pues todo eso en esta nueva directiva, la 004-2021 F5401, en el artículo 47 se incorpora la frecuencia en función a ciertos criterios, los cuales son optativos por parte de ustedes. Nosotros les sugerimos valor, pero pueden optar por él, por la rotación, por diferencias o siniestralidad, entre otros. No existía un plazo para la realización de los inventarios cíclicos. Por ello, en el numeral 47.5 de dicho artículo 47, se establece que por lo menos debe realizarse 2 veces al año. Y bueno, se actualiza el marco normativo para la gestión de los bienes muebles sobrantes y lo mismo para la gestión de los bienes muebles faltantes. ¿Cuándo vamos a tolerar un bien sobrante y lo vamos a registrar sin mayor trámite a nuestros inventarios? Cuando es un mal registro o cuando es un mal despacho, ¿no? Según los ejemplos que vimos. Para todos los demás orígenes, vamos a tener que hacer nuestro procedimiento de informe a la OGA, resolución de la OGA que nos autorice a inyectar esos bienes dentro del inventario del almacén. Para el caso de los bienes faltantes, las causales se determinan o por robo hurto, o por pérdida, o por merma, según las condiciones que acabamos de revisar. Siguiente, por favor. Bien. Ahora vamos a pasar a la baja de los bienes, ¿no? Aquellos que tienen que ver con faltantes y ya no tienen nada, ya no existen en nuestro inventario, ¿no? Ya no tienen nada que hacer. Bien. En ese caso, ¿qué es la baja de los bienes, no? Comprende el conjunto de acciones referidas al retiro físico de bienes muebles en custodia en el almacén y o registro del sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución o cualquier otro medio físico con el que se cuente de aquellos que cumplen alguna causal de baja. ¿Y cuáles son estas causales? Ahí las vemos diferenciadas en colores. Es importante esto. Para las causales de excedencia, no apto para su uso o consumo, obsolescencia técnico-pedagógica y fecha de vencimiento, cuyas definiciones las pueden encontrar en el artículo 51 de la Directiva 004-2021, el área usuaria debe emitir un informe solicitando la baja de los bienes muebles en un plazo no mayor a 7 días hábiles, computados desde el día siguiente de recibido el informe del área usuaria. Perdón. El área usuaria emite un informe solicitando la baja de los bienes muebles y en el lapso no mayor a los 7 días, me comí el punto seguido, en el lapso no mayor a los 7 días hábiles, ¿no? De recibido el informe de esa área usuaria, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución elabora y presenta el informe técnico solicitando la baja de los bienes muebles a la OGA de su entidad u organización de la entidad. Y para la causal de faltante, siniestro, merma, pérdida, robo o hurto, se actúa de la siguiente manera. El responsable de la gestión de almacenamiento y distribución emite el informe técnico solicitando la baja. ¿Quién asume el informe en este caso?
el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. Solicita la baja teniendo en cuenta el contenido establecido en el anexo 1 de la directiva, para lo cual puede solicitar información que resulte necesaria a los órganos o unidades orgánicas correspondientes como el área usuaria que requirió dichos bienes. Entonces, existen 5 causales, 5 grupos de causales, ¿no? Excedencia, que es cuando desaparece la necesidad de determinados bienes en relación a lo inicialmente previsto. No apto para su uso o consumo, cuando los bienes muebles no cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas con las que fueron recibidos y por ende no garantizan su eficacia ni permiten cumplir de forma segura la finalidad pública para la que fueron adquiridos. Obsolescencia técnico-pedagógica, cuando un bien mueble, pese a encontrarse en óptimas condiciones, ya no tiene un desempeño eficaz por encontrarse desfasado técnica o pedagógicamente, ¿no? Por ejemplo, un libro que ya no está acorde a la metodología educativa actual del Ministerio de Educación, es una obsolescencia técnico-pedagógica. Una computadora que está en perfectas condiciones, pero ya no tiene las herramientas como para hacer impresiones, mandar el comando en línea o wireless, ¿no? No por cables a las impresoras, ¿no? Y ha habido todo un cambio de tecnología dentro de la entidad. Entonces, se enmarca en este causal de obsolescencia técnico-pedagógica, ¿no? Y fecha de vencimiento, para ese caso, para esas 4 causales, se procede con lo procedimentado, lo establecido en el primer recuadro. Y para otras causales, como faltante, siniestro, merma, pérdida, robo o hurto, se procede como el recuadro pintado de color rosado. Todo esto se encuentra en los artículos 51 y 52 de la directiva. ¿Cuál es la gran diferencia nuevamente? Que para excedencia, no apto para su uso o consumo, obsolescencia técnico-pedagógica y fecha de vencimiento, quien inicia el trámite de baja es el área usuaria. ¿Con qué? Con un informe. Para el caso de faltante, siniestro, merma, pérdida, robo o hurto, quien inicia el procedimiento de baja es el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución del almacén de la entidad u organización de la entidad, con su informe técnico. Siguiente, por favor. Bien. Para la baja, la OGA aprueba mediante resolución la baja del bien mueble en un plazo no mayor a 15 días hábiles computados desde el día siguiente de recibido el informe técnico. La OGA remite la resolución de baja al almacén y a la oficina de contabilidad o la que haga sus veces para el registro contable. De corresponder, la OGA comunica dichas circunstancias al órgano del Sistema Nacional de Control que corresponda para que evalúe la determinación de responsabilidades a las que hubiera lugar. Siguiente, por favor. Finalmente, cuando ya contamos con esta resolución, ¿no? Emitida esta resolución de baja, ya se procede a la disposición de los bienes muebles, teniendo en cuenta el marco normativo vigente en un plazo máximo de 5 meses. La disposición de los bienes muebles puede efectuarse por transferencia, donación, subasta, destrucción o permuta. ¿Y qué utilizo para desarrollar? ¿Qué herramienta normativa utilizo para desarrollar esta transferencia, donación, subasta, destrucción o permuta? La Directiva 006-2021 EF 5401 de manera supletoria a la Directiva 004-2021 que da las disposiciones para la gestión del almacenamiento y distribución. Bien. Lo importante es gestionar esta baja y disposición final de manera oportuna. Pero más importante es no tener que llegar a esta baja, ¿no? Si en el caso ocurriera, recuerdan cuando estábamos hablando de sobrantes, y les hablaba de que ya el hecho de tener que verificar si han quedado sobrantes en el almacén, o si he enviado de más o de menos, o si me van a mandar los documentos para cambiarlos porque ya la entidad se quiere quedar con los 80 y no los 100 que decía el PECOSA,
el punto de destino se quiere quedar solo con 80, entonces ya eso nos quita, nos distrae de nuestro día a día y puede poner en riesgo no cumplir nuestra operación del día, nuestro plan de trabajo del día, ¿no? Entonces, eso, ok, no deberíamos llegar a eso, pero es el mejor escenario para descubrir un sobrante o un faltante, que el punto de destino nos advierta o que con un control cíclico de los bienes que acabo de despachar, que es otro tipo de inventario cíclico que pueden aplicar, que comúnmente se conoce como candado, es que de las ubicaciones que he extraído los bienes para atender un pedido de atención de almacén, esas ubicaciones las selecciono y al final del día cuento para corroborar que quede lo que realmente debe quedar y no he enviado de más o no he enviado de menos. Ok. O me doy cuenta porque el punto de destino me advierte que he enviado un sobrante o he enviado un faltante, o me doy cuenta por ese inventario cíclico específico determinado a esas ubicaciones que acabo de despachar, ¿ya? Sería el mejor de mis escenarios. Pero ¿qué ocurre si no lo advierto con mi control de inventario y no lo advierte mi punto de destino? Ocurre que puede llegar un faltante al aula de un colegio. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Debieron llegar 20 kits para 20 niños que están iniciando sus clases en la institución educativa inicial 004 Puno. Y no llegan 20 kits, sino llegan 18. Ok, esos kits tenían cuadernos para colorear, hojas bond, lapiceros, plumones, crayolas, témperas, ¿no? Todo definido para que cada alumno pueda hacer uso de esos útiles. Y resulta que en uno de los kits enviamos de menos colores o enviamos de menos plumones, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que la profesora que tenía pactada su actividad en 45 horas, en 45 minutos pedagógicos, va a tener que restarle a su tiempo de trabajo minutos para poder quitarle los colores a todos los kits y ponerlos en el centro, en una bolsa, para que los niños no se arranchen los colores. ¿Ok? Imaginemos que esto es recurrente y que de los 45 minutos pedagógicos que enseña la profesora, cada vez que llegan los kits a un aula, se le resta 10 a 15 minutos de educación. Eso a la larga afecta al objetivo del sector, en este caso educación, de cumplir con su obligación de brindar o darle, llegar a cierto nivel pedagógico para nuestros niños en un determinado tiempo. Sí, señores. ¿Y por qué fue? Ay, el Ministerio de Educación que mal planifica, ¿no? Uy, esos profesores no se capacitan. ¿Fue por eso o fue porque el almacén distribuyó mal? ¿O fue porque cometimos el error, no hubo una verificación, no hubo un control cíclico, ¿no? Que nos permitiera advertir el error antes de que llegue al usuario final? Y no es solo eso, sino que vas a tener niños tristes y niños que se van a quejar con sus padres y padres que se van a quejar con el colegio y que va a llegar a la prensa y que van a generalizar sin ver lo bueno que puede avanzar cada sector. ¿Y todo por qué? Porque no verificamos, porque no controlamos cíclicamente. Otro ejemplo, y ya para terminar esta parte, es en el caso de salud. Ustedes saben que los enfermos, hay una estrategia de salud que se maneja que es TBC y VIH. Y los enfermos de TBC y VIH tienen que consumir un cóctel, es decir, varias pastillas, ¿no? Diariamente. ¿Qué pasa si me olvido de armo mal el kit?
No verifico, no hago mi conteo cíclico de candado de verificación para ver si lo que acabo del espacio de donde acabo de sacar los bienes ha quedado todo tas, ¿no? Ah, ya, con eso confirmo que sí se han ido 5. O veo, uy, he mandado uno de menos. Ya, mándalo. ¿Por qué? Porque ese paciente, si deja de tomar un día todo el cóctel, tienen que cambiarle todo el esquema. Y todo el esfuerzo que se hizo, que no solo es de almacén, es de la gente de adquisiciones, es de la gente de programación, es de las áreas usuarias planificando sus temas core business, sus funciones, para qué existe el sector. Todo ese esfuerzo por una falta de verificación, por una falta de control de un inventario cíclico tan fácil que no te toma ni 5 minutos. Ir a una posición y verificar que te está quedando lo que debe quedar después de lo que has extraído para despachar. Bien. Siguiente, por favor. ¿Qué normativa hemos incluido? Actualización del marco normativo para definir las causas que meritan realizar la baja de bienes. Para eso hemos establecido el artículo 51, causales de baja de bienes muebles. Estos pueden darse por excedencia, no apto para su uso o consumo, fecha de vencimiento, obsolescencia técnico-pedagógica. Y faltante, siniestro, merma, pérdida, robo o hurto. Recuerden que los 4 primeros tienen una forma de inicio de baja. ¿Cuáles son? Informe técnico de área usuaria. Y el último literal, faltante, siniestro, merma, pérdida, robo o hurto, quien inicia el procedimiento de baja es el mismo responsable de almacenamiento y distribución mediante su informe técnico. Asimismo, se actualizó el marco normativo para la baja de bienes muebles, artículo 52, procedimiento para la baja, ¿no? Que es lo que les acabo de mencionar, y se estableció un marco normativo, un marco normativo para la disposición de bienes muebles dados de baja que no existía en la normativa anterior, estableciendo un plazo de máximo 5 meses para ejecutar esta disposición final. Para ese caso, vamos a usar de manera supletoria la directiva 006-2021-F5401 para poder desarrollar las transferencias, donaciones, subasta, destrucción o permuta que vayamos a decidir como disposición final. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien. Eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado más claro cómo desarrollar un inventario, qué pasos realizar para poder tener un inventario exitoso. Asimismo, qué debemos hacer con el resultado de cada tipo de inventario y sobre todo que les haya quedado en la mente la importancia de controlar de manera permanente, ¿no? Y sobre todo de incorporar en su gestión diariamente lo que es el control cíclico, con las diferentes formas o tipos que le hemos presentado y que están en la directiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, vamos a darle un respiro a Erika y vamos a empezar con las siguientes consultas. Muy bien, Erika. La primera consulta dice así. ¿En qué tipo de entidad pública se realizan los inventarios cíclicos? Los inventarios cíclicos en cumplimiento de la Directiva 004-2021-F5401 son obligatorios en las entidades públicas y sus organizaciones, ¿no? Aquellas que administren almacenes y estén contempladas en el numeral 3.3 del artículo 3 del texto único ordenado de la Ley 30.225. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 082-2019-F, y el artículo 3 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-F. Muy bien. Siguiente consulta. En una empresa pública eléctrica, ¿con qué frecuencia es recomendable hacer inventarios cíclicos?
Según el numeral 47.5 del artículo 47, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución selecciona diariamente los bienes muebles a inventariar y supervisa la ejecución del inventario, que asegure corroborar las existencias en el almacén y su estado de conservación por lo menos 2 veces al año. Es importante precisar que, según el artículo 3 de la Directiva 004/2021, esta tiene alcance nacional y es de aplicación por las entidades públicas del sector público no financiero referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, por lo que una empresa pública eléctrica podrá tomarla como referencia para la gestión de su almacenamiento y distribución sin estar obligada a aplicarla. Bien, siguiente consulta. ¿Qué tipo de bienes muebles se consideran para el inventario cíclico? Según el numeral 47.1 del artículo 47, comprende la verificación y el conteo físico de los bienes muebles que se encuentran en custodia en el almacén. Es decir, todos los bienes muebles que permanecen en el almacén deben ser objeto de inventario cíclico. Asimismo, en el numeral 47.5 del artículo 47 se establece que se debe corroborar las existencias en el almacén y estado de conservación de cada bien mueble por lo menos 2 veces al año. Muy bien, siguiente consulta. ¿Es obligatorio para todas las entidades públicas señaladas en la Ley 1439 realizar inventarios cíclicos? Indicar la normativa. Los inventarios cíclicos en cumplimiento de la Directiva 4/2021/F5401 son obligatorios en las entidades públicas y sus organizaciones, ¿no? Aquellas que administran almacenes y estén contempladas en el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 30/225, Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 3 de su reglamento. Siguiente consulta. ¿Qué tipo de inventarios cíclicos recomiendan realizar dentro de un gobierno regional? Bien, existen 3 métodos de inventario cíclico, ¿no? El conteo cíclico ABC, que es el que hemos desarrollado hoy día en función al valor, ¿no? Es una técnica para segmentar las referencias de los bienes muebles del almacén según su importancia, en 3 categorías, ABC, siguiendo un criterio como el de valor, cantidad, volumen, rotación, entre otros, y nos basamos en ¿qué? En la regla de Pareto. Recuerdan que hicimos el cálculo de el 20% de ítems que albergan el 80% del valor del inventario del almacén. Ok, a eso, esa técnica, ese análisis es Pareto. También tenemos el conteo cíclico de grupo para aquellos bienes muebles que presentaron diferencias en el inventario cíclico anterior o hayan tenido ajustes. Y el conteo cíclico aleatorio con características similares, rotación, tamaño, peso, valor, etcétera. Por ejemplo, el conteo cíclico de grupo puede ser para estos bienes que determinamos, por ejemplo, que tienen alta siniestralidad o están pendientes de baja. Entonces, definimos que este conteo se realice solo una vez al mes o solo una vez al semestre, ¿no? Porque no tiene mucha importancia. Entonces, en específico le determinamos una metodología, ¿no? A esta continua que hemos planteado en la exposición. Y en el caso del conteo cíclico aleatorio, bueno, no sería tan aleatorio, podría ser un inventario candado también, ¿no? Que cada vez que la aleatoriedad te la da el pedido de atención de almacén, porque te va a decir que esos bienes que has despachado los vas a someter a un inventario después de que has sacado los bienes de su ubicación para poder acondicionarlos y despachar. Entonces, ahí podrías utilizar un conteo cíclico aleatorio en función a la aleatoriedad que te da el despacho. En ese sentido, dependiendo de los criterios expuestos en relación a la gestión propia de cada almacén, va a depender de la naturaleza de los bienes que gestiones sobre todo, puedes optar por el tipo que más te convenga, cualquiera de los 3 que se han expuesto. Clarísimo. Siguiente consulta. ¿Es necesario tener un software para realizar este tipo de inventarios cíclicos? No, no es necesario, pero sí podría ayudar a determinar cuál de los diferentes tipos de inventarios son más convenientes de aplicar y de igual manera te permitirá seleccionar de manera automática el grupo de bienes muebles a inventariar diariamente, ¿no? Ese random que te vota para que inventaries cada día en función a cantidad máxima por día, es
a veces suele ser complicado calcularlo de manera manual y un sistema de un WMS podría ayudarte tranquilamente, ¿no? Siguiente consulta. ¿Quién es el encargado de realizar el inventario cíclico en una entidad pública? La verificación física, como lo mencionamos en la exposición, se realiza con personal de almacén. Y la supervisión siempre va a ser del responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. Esto a diferencia de un inventario masivo, ¿no? Muy bien. Siguiente consulta. Para realizar inventarios cíclicos dentro de una municipalidad, ¿es necesario que sea aprobado mediante documento de gestión? No, no es necesario ya que se realiza sin paralizar las actividades del almacenamiento y distribución y es el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución quien selecciona diariamente los bienes muebles a inventariar y supervisa la ejecución del inventario. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cuál es la ventaja de realizar inventarios cíclicos? La ventaja de realizar inventarios cíclicos es que permite identificar oportunamente las diferencias físicas que pudieran existir respecto del registro, el físico versus el lógico, en un determinado periodo. Si tú encuentras una diferencia en enero y esperas a tu inventario masivo a fin de año a detectar y salvar esa diferencia, es más complicado para la mente recordar cuáles probablemente fueron las causas, ¿no? Bien, siguiente consulta. Si almacén desea realizar un inventario cíclico, ¿cuánto tiempo puede tener artículos en el almacén para la baja, ya que no tiene salida para avances tecnológicos? Ejemplo, toners, papel continuo. De acuerdo al numeral 3.3 del artículo 36 de la Directiva 4/2021, la permanencia de los bienes muebles en el almacén no debe superar los 12 meses desde su fecha de ingreso físico, exceptuando aquellos bienes muebles que por su necesidad ameriten un mayor tiempo de permanencia en el almacén y se encuentren debidamente justificados por el área usuaria. Recuerdan que les hablaba de estos bienes sueros que atienden mordeduras caninas de insectos o estos bienes que se usan para defensa nacional, INDECI, lo que es inundaciones, friaje, todo eso tiene justificación. Todo lo demás no debe permanecer más de 12 meses. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Es necesario conformar una comisión de inventario para realizar un inventario cíclico? No, no es necesario, ya que se realiza sin paralizar las actividades de almacenamiento y distribución. Y es el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución quien selecciona diariamente los bienes muebles a inventariar y supervisa la ejecución del mismo. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el mejor procedimiento para realizar un inventario masivo o cíclico, considerando que es una entidad del sector salud? Bien, es obligatorio para todas las entidades que teniendo a cargo la administración de uno o más almacenes, ¿no? Realizar el inventario, ¿no? ¿Cuál es el mejor procedimiento para realizar un inventario masivo cíclico considerando que es una entidad de salud? Bien, acá es importante detallar que es obligatorio tanto uno como otro. O sea, no es, si me conviene hacer el cíclico, entonces ya no hago el masivo. No, se tienen que hacer los dos, ¿no? Y tiene que hacerlo tanto una entidad como una organización de la entidad, ¿no? Comprendida la organización como aquellas que están contempladas en el numeral 3.3 del artículo 3 de la ley 30.222, ley de contrataciones del Estado, y el artículo 3 de su reglamento, ¿no? Entonces, tiene que ejecutar ambos inventarios, masivo y cíclico, y la manera de reportarlos se pueden encontrar para el inventario masivo en el numeral 46.1 del artículo 46 y del cíclico también en el numeral 47. Ok. Siguiente consulta. Si una municipalidad distrital de un poblado tiene pocos bienes muebles, ¿es necesario que se realice un inventario cíclico? Sí, como les mencionaba, el numeral 47.2 del artículo 47, el inventario cíclico es obligatorio y se realiza sin paralizar las actividades de almacenamiento y distribución. Esto independientemente de si tienes pocos o muchos muebles. Tienes que tener tu registro de inventario cíclico.
Siguiente consulta. ¿En qué casos la OGA debe informar al órgano de control interno la resolución de baja de bienes muebles? La OGA debe informar al órgano de control interno la resolución de baja de bienes muebles en los casos en los que considere la necesidad de evaluar la determinación de responsabilidad a la que hubiera lugar. Si me permites aclarar la pregunta anterior de si una municipalidad distrital de un poblado tiene pocos bienes muebles, es necesario que realice un inventario. Como le mencionaba en el numeral 47.2 del artículo 47, se establece la obligatoriedad. No puedes dejar de hacer inventario cíclico. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es dejar de clasificar tus bienes como ABC, tenerlos todo como uno solo, y establecer que tu inventario cíclico, por la cantidad de bienes que tienes, es una vez al mes. Entonces, el criterio tiene que estar establecido en un procedimiento. Por eso es importante que cuando vengan a auditarte, tú sepas demostrar, ok, yo estoy cumpliendo con la obligatoriedad del inventario cíclico y mi procedimiento es este, paso 1, paso 2, paso 3. Y mi paso 1 dice cómo defino la forma de realizar este inventario que, bueno, por la cantidad de bienes, el tipo de bien, todos son de valor estándar, establezco que sea una vez al mes. ¿Ok? Bien. Siguiente consulta era, ¿en qué casos la OGA debe informar al órgano de control interno la resolución de baja de bienes muebles? Ya, la OGA debe informar al OSI o órgano de control interno la resolución de baja de bienes muebles en los casos en los que considere la necesidad de evaluar determinación de responsabilidad a las que hubiera lugar. ¿No? Va a depender de su criterio. Muy bien, Erika. Y como última consulta, en un inventario cíclico, ¿cuál sería el tratamiento para los materiales o bienes que están vencidos y por vencer que son saldos de obras? Para todo tipo de bien mueble existen 3 métodos de inventario cíclico. El inventario cíclico ABC, que lo desarrollamos, el inventario cíclico de grupo, que es este, por ejemplo, como el de la municipalidad, el ejemplo de la municipalidad, una vez al mes, porque tiene ciertas condiciones que no ameritan hacer un conteo diario, o el conteo cíclico aleatorio, ¿no? Por ejemplo, los inventarios candados, que van a depender de qué posición hago el inventario cíclico porque se despachó de esa posición, ¿no? De esa ubicación. Teniendo en cuenta estos 3 tipos, estos métodos, ¿no? Dependiendo de los criterios expuestos en relación a los bienes muebles que se encuentran vencidos o están por vencer en su almacén, pueden optar por el tipo que les permita controlar dichos bienes de manera proporcionalmente más adecuada, ¿no? Respecto a sus otras existencias. ¿Qué quiero decir con proporcionalmente más adecuada? Es a qué yo le voy a prestar más atención. Le voy a prestar más atención a lo que es para mí, a lo que tiene para mí mayor valor, mayor rotación, mayor siniestralidad. ¿Por qué? Porque se me pierde muy rápido, ¿no? O genero muchas diferencias, sobrantes, faltantes, muy reiteradas veces, ¿no? Entonces, a eso yo le tengo que prestar mayor atención. Entonces, establezco un tipo de conteo, ¿no? Si es un cíclico, pongo estos bienes como tipo A, ¿no? Si es un cíclico de grupo, los cuento una vez al mes. Si es un cíclico aleatorio, cuento cada vez que despacho de esas ubicaciones. ¿Ok? Todo va a depender de cuáles son las condiciones, de cómo se mueve su almacén dentro de la rotación de sus existencias y sobre todo de la naturaleza de los bienes que gestionan. Bueno, espero haber contribuido en algo a que puedan aplicar estas herramientas y puedan presentar mejoras y ser más eficientes en la gestión de sus almacenes y al momento de distribuir los bienes también con menos diferencia, porque estos controles le van a pedir advertir esas diferencias con tiempo, ¿no? Lo ideal es no llegar a eso, pero si se comete el error, poder corregirlo en el momento, gestionar la información, registra también la información que estás recaudando, que estás conociendo, que estás aprendiendo, para que en un futuro te vuelva a ocurrir lo mismo, no descubras la pólvora. Ya existe, ya lo hiciste, ya cometiste el error. Activas acciones en automático, ¿no? Siempre pensando que nosotros somos parte de un todo.
como almacenes somos una oficina de apoyo, una oficina de soporte que le va a permitir a las oficinas core business o a las oficinas áreas usuarias, ¿no?, cumplir con sus funciones que les otorga el sector, que son finalmente dar un producto a la población, un bien que acompañe un servicio para atender una necesidad de la población en las diferentes funciones a las que se deba cada sector, educación, salud, defensa, etcétera. ¿Ok? Y que sepan de que en sus manos también está el generar ahorro. Ustedes tienen mucho poder de cambiar las cosas, mucho poder de poder mejorarlas, y estamos aquí para poder orientarlos en el camino, con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad y espero poder verlos pronto. Muchas gracias, Erika, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Inventarios Cíclicos como parte del control de inventarios en el almacén, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.